Por primera vez, un santo viste de jeans, zapatos deportivos y sudadera. Carlos Acutis, el santo millennial. El adolescente italiano Carlos Acutis, quien murió en 2006 con tan solo 15 años de edad, logró en apenas 18 años llegar al altar de los santos. Llamado por algunos como el patrono del internet o el influencer de Dios, es considerado como un modelo de evangelización de los nuevos tiempos de la Iglesia Católica. Ser santo en esta era tan convulsa sí es posible. Quien toma el sol logra un buen bronceado. Quien se dedica a la oración se hace santo. Recuerda un amigo que era una frase recurrente que repetía Acutis. Carlos fue un niño precoz. Apenas a los 7 años recibió su primera comunión, tras una autorización extraordinaria de las autoridades locales. Su familia inicialmente no era tan creyente, pero la influencia de su niñera polaca, devota de San Juan Pablo II, lo dejó marcado para siempre. Acutis, devoto y seguidor de San Francisco de Asís, dedicaba mucho tiempo a la adoración eucarística. Comenzando el desarrollo de Internet, pensaba que había que aprovechar esa tecnología para evangelizar. Investigó en libros de inglés, en español, para presentar un trabajo documentado sobre los milagros eucarísticos. Consideraba que era su deber demostrar que Jesús está presente en la Eucaristía. Su madre recuerda que incluso los hizo viajar a otros lugares donde habían ocurrido estos milagros, para así poder documentarlos. La gente tiene necesidades de ver las fotos, los detalles, les decía. Carlos le confesó a su madre que en sus sueños se le había aparecido la Virgen de Fátima, quien había entregado su corazón al corazón del adolescente. También habría tenido otros episodios parecidos con Santa Jacinta y con Lucía, ambas pastorcitas de Fátima. Carlos Acutis falleció en 2006, víctima de una leucemia sorpresiva que deterioró su salud de forma muy rápida. Su mamá cuenta que luego que murió, encontró en su computadora un video donde él mismo hablaba y predecía que cuando pesara 70 kilos estaría predestinado a morir. Sono destinata a morir. Ese video lo hizo 2 meses antes de saber que padecía leucemia. Muero tranquilo, porque no he desaprovechado ni siquiera un momento de mi vida en cosas que no complacen a Dios, decía. Su mamá siente que su primer milagro lo hizo el día de su funeral. Hubo tantísima gente que le rezó que lo ayudara porque ya había ganado reconocimiento mundial. Recuerda el caso de una señora que padecía cáncer en el seno. No había comenzado a hacer quimioterapia y durante el funeral le pidió a Acutis que la ayudara. Su cáncer desapareció. Acutis dijo que su enfermedad y su sufrimiento lo ofrecía por el Papa y por la Iglesia, porque no quiero ir al purgatorio, sino directamente al cielo. Carlos definía la Eucaristía como su autopista al cielo. El Vaticano ha certificado hoy 2 milagros. El primero ocurrió en 2013. La vida de Matheus Viana, un niño de 3 años en Brasil, corría peligro. Sufrió una malformación del páncreas que le originaba infecciones continuas y vómitos. Recobró la salud totalmente después de tocar una de las reliquias de Carlos. En Costa Rica, Valeria Valverde, de 21 años, superó milagrosamente un accidente cráneoencefálico tras caer de su bicicleta. Su madre depositó una carta en la tumba donde reposa el cuerpo del beato. Allá, en la tumba de Carlos Acutis, ella llevara una carta pidiendo su intercesión.
milagrosamente esta joven se curó. El mismo día en que su madre peregrinaba a Asís, Valeria volvía a respirar, sin ayuda mecánica, y los médicos quedaron sin explicación tras confirmar que la chica recuperaba la movilidad en miembros superiores y el habla. El Papa Francisco lo beatificó en 2020, cuando confirmaron su primer milagro en Brasil. Cuando se iba a producir la beatificación de Carlos, la iglesia pidió trasladar su cuerpo a Asís. Lo llevaron al santuario de la Spogliazione, un lugar significativo por donde San Francisco se despojó de sus riquezas para seguir a Cristo. Su cuerpo, sin embargo, no se encuentra incorrupto como se ha pensado. El obispo Domenico Sorrentino señaló que algunas noticias pueden que no correspondan totalmente a la verdad. El acto de la exhumación en el cementerio de Asís, ocurrida el 23 de enero del 2019, en vista al traslado al santuario, el cuerpo fue encontrado en el normal estado de transformación propio de la condición post-mortem. Sin haber pasado muchos años entre su muerte y su exhumación, el cuerpo todavía se conservaba bastante bien. Fue entonces tratado con aquellas técnicas de conservación y de integración normalmente practicadas para exponer con dignidad a la veneración de los fieles los cuerpos de los beatos y de los santos, confirmó Monseñor Domenico Sorrentino. Ahora bien, caso curioso sí es el de su corazón. Apenas murió, sus padres quisieron donar sus órganos, pero les indicaron que no sería posible, ya que la enfermedad los habría deteriorado mucho. Años después, ahora al exhumarlo, se notó que los órganos aún parecen estar en relativo buen estado. Es por eso que su corazón se volvió una reliquia y estarán en una custodia en la Basílica Papal de Asís. La mamá de Carlos nos dice que el secreto de Carlos, decía, era el amor. Alimentarse de la fuente del amor que es Cristo. El corazón es también símbolo del amor, explica. En el corazón, como dice la Escritura, es el lugar donde se toman las decisiones más profundas, donde realmente la voluntad decide a favor de Dios. Cristo es el amor. La Eucaristía es la forma del amor. El 23 de mayo del 2024, el Papa Francisco abrió el camino hacia la canonización, autorizando al Dicasterio de las Causas de los Santos a promulgar el decreto relativo al milagro atribuido a Acutis, gracias al segundo milagro por la adolescente costarricense. El siguiente paso consiste en que el pontífice convoque una reunión de cardenales para acordar así la fecha de la canonización.